Nunca esperé que la muerte de mi tío Roberto destrozara a nuestra familia. Era un martes lluvioso de abril cuando recibí la llamada de tía Margarita. Su voz se quebró al decirme que el tío Roberto había fallecido mientras dormía. Me senté en el sofá raído de mi pequeño apartamento en Madrid, mirando las gotas de agua que corrían por la ventana, intentando procesar la noticia. El tío Roberto había sido el patriarca de la familia desde que mi padre murió hace 10 años. Era severo, pero justo, siempre dispuesto a dar un consejo práctico y a soltar una broma seca que te pillaba por sorpresa. «El funeral es el sábado», dijo tía Margarita. «Después vendrán todos a casa. A él le habría gustado que estuvieras aquí, Sofía». Prometí que iría y colgué, con la mente ya ocupada en la logística. Tendría que pedir días libres en la librería donde trabajaba, encontrar algo apropiado que ponerme y, de alguna manera, reunir dinero para el billete de autobús a Asturias. El caserío del tío Roberto estaba enclavado en los picos de 1970, Europa, donde había vivido toda su vida, criando a mi padre y a tía Margarita, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Mi primo Eduardo me llamó esa noche. «¿Te has enterado de lo de papá?», preguntó sin preámbulos. «Sí, tía Margarita me ha llamado esta mañana. Lo siento mucho, Eduardo. ¿Cómo estás?». «Dentro de lo que cabe», dijo, con la voz apagada. «Mamá está destrozada. Oye, ¿necesitas que te lleve? Voy en coche desde Barcelona el viernes». Acepté su oferta con gratitud. Eduardo y yo habíamos estado muy unidos de niños, pasando los veranos juntos en la finca del tío Roberto, pero nos habíamos distanciado al hacernos adultos. Él había ido a ESADE y se había convertido en un abogado de empresa, mientras que yo había dejado la universidad para ayudar a cuidar a mi madre antes de que falleciera. Aún así, la familia era la familia. El viaje a Asturias fue mayormente en silencio. Eduardo se concentraba en la carretera, atendiendo de vez en cuando llamadas de su oficina con el manos libres, mientras yo observaba cómo el paisaje cambiaba del caos urbano a campos ondulados. Llegamos al caserío del tío Roberto el viernes por la tarde. La casa de piedra blanca con su amplio porche de madera tenía exactamente el mismo aspecto que yo recordaba, aunque quizás un poco más desgastada por el tiempo. Tía Margarita me envolvió en un fuerte abrazo que olía a lavanda y a bizcocho recién hecho. «Oh, Sofía, me alegro tanto de que estés aquí», susurró, con los ojos enrojecidos. Detrás de ella estaban mis primos Jimena y Pablo. Jimena me ofreció una sonrisa lánguida, mientras que Pablo simplemente asintió. Esa noche, nos sentamos alrededor de la gran mesa de comedor de roble que había pertenecido a la familia durante generaciones. La conversación era forzada, salpicada de largos silencios y algún que otro recuerdo entre lágrimas. ¿Recordáis cuando papá nos enseñó a recoger las manzanas para la sidra?, Nani preguntó Jimena, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Y nos dejó beber tanto mosto que nos pusimos malos? «O cuando construyó aquella cabaña en el árbol», añadió Pablo. «Dijo que necesitábamos un lugar para planear nuestras travesuras donde los adultos no pudieran oírnos». Yo aporté mis propios recuerdos. El tío Roberto enseñándome a conducir en su vieja camioneta, explicándome pacientemente cómo usar el embrague. La Navidad que me regaló mi primera cámara de fotos de verdad, reconociendo mi pasión antes de que yo misma la entendiera. Mientras hablábamos, sentí una calidez familiar que se extendía por mi interior. A pesar de los años y la distancia, esta gente era mi sangre. El funeral al día siguiente estuvo muy concurrido. El tío Roberto era respetado en el pueblo. Había sido concejal del ayuntamiento, bombero voluntario en su juventud y alguien siempre dispuesto a ayudar a un vecino. La iglesia estaba llena de gente que compartía historias de su bondad e integridad. Me senté en el primer banco, con tía Margarita, Eduardo, Jimena y Pablo, intentando encontrar consuelo en las palabras del párroco sobre el descanso eterno. Fue en la lectura del testamento, 2 días después, cuando todo cambió. Nos reunimos en el despacho de la casa del tío Roberto, donde su abogado, el señor Perea,
Un hombre delgado con gafas de montura de alambre y un comportamiento solemne desdobló un documento sobre el pesado escritorio de caoba. Como albacea del último testamento de Roberto Miranda, procederé a leer sus últimas voluntades. Comenzó el señor Perea, con voz formal y distante. Los legados empezaron de forma sencilla, objetos personales para varios miembros de la familia, su colección de aparejos de pesca antiguos para Pablo, que a menudo lo había acompañado en sus salidas, sus preciadas primeras ediciones de Delibes para Jimena, que compartía su amor por la literatura, sus medallas y recuerdos militares para Eduardo, en honor a su interés por la historia familiar. A mi sobrina, Sofía Miranda, continuó el señor Perea, le dejo mi finca, incluyendo la casa, el hórreo y las 170 hectáreas de terreno, así como la suma de 250.000 euros. La habitación quedó en completo silencio. Sentí que 5 pares de ojos se volvían hacia mí, llenos de asombro y, por parte de mis primos, de una ira inconfundible. Se me cortó la respiración. ¿El tío Roberto me había dejado la finca? El centro de nuestra familia durante generaciones, y una suma de dinero que parecía inimaginable para alguien que contaba los céntimos para pagar el alquiler. Tiene que haber un error, dijo Eduardo, rompiendo el silencio, su voz de abogado adquiriendo un filo que nunca antes le había oído. Papá no le dejaría la finca familiar a Sofía. Apenas ha venido por aquí en años. Le aseguro que no hay ningún error, replicó el señor Perea con calma. Roberto fue muy claro sobre sus deseos. Revisó su testamento hace apenas 6 meses. Pero nosotros somos sus hijos, protestó Jimena, con lágrimas en los ojos. Crecimos aquí. Esperábamos, quiero decir, siempre pensamos. Esto es una gilipollez, murmuró Pablo, levantándose y caminando hacia la ventana. De una auténtica gilipollez. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el tío Roberto me dejaría la finca? No esperaba nada más allá de, quizás, un pequeño recuerdo. La finca debería haber sido para sus hijos. En eso tenían razón. Miré a tía Margarita, esperando alguna explicación, pero su rostro era indescifrable. «Hay una carta», dijo el señor Perea, sacando un sobre de su maletín y entregándomelo. Roberto pidió que la leyeras en privado. La cogí con manos temblorosas, consciente de las miradas ardientes de mis parientes. La atmósfera en la habitación había pasado del duelo a una tensión tan densa que era difícil respirar. «Si me disculpáis», musité, poniéndome en pie con piernas temblorosas. «Necesito tomar el aire». Salí corriendo del despacho, agarrando el sobre, ignorando la llamada cortante de Eduardo. Fuera, en el porche, me dejé caer en el viejo columpio de madera y abrí la carta. La caligrafía familiar del tío Roberto bailaba ante mis ojos, mientras empezaba a leer las palabras que cambiarían para siempre mi relación con mi familia. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la carta del tío Roberto. El columpio del porche crujía bajo mi peso, un sonido que había sido el telón de fondo de innumerables tardes de verano durante mi infancia. Su caligrafía era temblorosa, pero decidida, cada letra presionada firmemente en el papel. «Querida Sofía», comenzaba, «si estás leyendo esto, es que finalmente se me ha acabado el tiempo en este mundo. No derrames demasiadas lágrimas por mí. He tenido una buena vida». Sonreí a mi pesar. Era tan típico de él, práctico hasta en la muerte. Imagino que ahora mismo estás sentada en el columpio del porche, preguntándote por qué demonios te he dejado la finca. Los demás estarán enfadados, es de esperar. Pero quiero que sepas mis razones. Miré hacia la casa, donde podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Alguien, probablemente Eduardo, estaba paseando de un lado a otro. Cuando tu padre murió, algo en ti me recordó a mí mismo a tu edad. Esa determinación silenciosa, la forma en que dejaste de lado tus propios planes para cuidar de tu madre sin una queja. Mis propios hijos tienen muchas cualidades, pero
Nunca han entendido lo que significa sacrificarse por la familia. Han dado esta tierra por sentada, viéndola como un derecho de nacimiento en lugar de una responsabilidad. Me detuve, secando las lágrimas que habían empezado a caer. El tío Roberto continuaba. El verano pasado, cuando viniste de 1900 visita, pasaste horas ayudándome a reparar las cercas y a plantar en el campo del norte. Hiciste preguntas sobre la rotación de cultivos y la conservación del suelo. Te fijaste en cómo la luz del amanecer ilumina el prado del este. Los otros no han puesto un pie en esos campos en años, a menos que fuera para pedir dinero o quejarse del olor del trabajo honrado. Recordaba bien esa visita. Me había tomado una semana libre en la librería, desesperada por encontrar algo de paz después de otra relación fallida. El tío Roberto me había puesto a trabajar de inmediato, afirmando que las manos ociosas conducen a mentes ociosas. Al final de la semana me dolían los músculos, pero sentía el corazón más ligero que en años. Esta tierra ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Sofía necesita a alguien que la ame, que la trabaje, que respete lo que significa. Te confío nuestro legado porque creo que eres la única que realmente entiende su valor. El dinero es para ayudarte a empezar. Reparaciones en el hórreo, maquinaria nueva, lo que necesites. La carta continuaba, detallando algunos asuntos prácticos sobre los impuestos de la propiedad, contactos de proveedores locales y advertencias sobre la caprichosa caldera del sótano. Era tan pragmático, tan absolutamente tío Roberto, que nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. No dejes que te intimiden, concluía la carta. Esta es mi decisión, y la he tomado con la mente clara y el corazón lleno. Siempre fuiste mi favorita, aunque se supone que un buen tío no debe tenerlas. Sé valiente, mi ardillita, mi ardillita. Su apodo para mí desde que era una niña con el pelo rojo alborotado, siempre explorando el bosque detrás de la finca. Hacía años que no se lo oía decir. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo. Desde dentro de la casa llegaba el sonido de voces alteradas. Respirando hondo, me levanté y volví a entrar. La escena en el despacho se había deteriorado. Pablo estaba rojo de ira, gesticulando mientras discutía con el señor Perea. Jimena estaba sentada rígidamente en un sillón, con expresión pétrea. Eduardo estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, su mente de abogado, calculando visiblemente los ángulos. «Ahí está», escupió Pablo cuando entré. «Ha venido a reclamar su premio. Yo no he pedido esto», dije en voz baja. «Oh, ahórratelo», espetó Jimena. «Algo habrás hecho. Manipularlo de alguna manera. Basta ya», dijo tía Margarita bruscamente, hablando por primera vez desde que se leyó el testamento. «Vuestro padre tomó su decisión. No es culpa de Sofía». «¿De qué lado estás, mamá?», preguntó Eduardo, con la voz peligrosamente suave. «No estoy del lado de nadie», respondió ella. «Estoy tratando de respetar los deseos de vuestro padre». «¿Sus deseos?», rió Pablo con amargura. «Sus deseos eran una locura. Sofía apenas venía de visita. Ni siquiera es su hija. Me dejó una carta», dije, tocándome el bolsillo. Él explicó. «Oh, una carta secreta», interrumpió Jimena, con la voz cargada de sarcasmo. «Qué conveniente. Vamos a impugnar el testamento», anunció Eduardo, dando un paso al frente. «Como descendientes directos de papá, tenemos un caso sólido de influencia indebida». El señor Perea se aclaró la garganta. «Pueden intentarlo, por supuesto, pero debo informarles de que Roberto anticipó esta reacción. Se sometió a una evaluación psiquiátrica antes de revisar su testamento, específicamente para abordar cualquier preocupación sobre su competencia mental. Además, existe una considerable documentación que fundamenta su razonamiento». «Ya veremos», replicó Eduardo con frialdad. «Conozco a muchos buenos abogados especializados en litigios sucesorios. Y no quiero pelear con vosotros», dije, sintiendo náuseas.
El tío Roberto quería. Tú no vas a decirnos lo que papá quería, me interrumpió Pablo, señalándome con el dedo. Tú no eras su hija, no creciste esperando heredar este lugar. No pasaste todas las vacaciones ayudando a mantenerlo. Tú tampoco, dijo tía Margarita en voz baja. Al menos, no en los últimos 15 años. Pablo se volvió hacia su madre. ¿De qué lado estás? Ya he respondido a esa pregunta, replicó ella, levantándose. Ahora, creo que todos necesitamos algo de tiempo para procesar esto. Señor Perea, gracias por venir. Le acompaño. A la puerta. Cuando salieron de la habitación, se hizo un silencio incómodo. Miré a mis primos, a estas personas que compartían mi sangre, mis recuerdos de la infancia, y solo vi a extraños que me devolvían la mirada con una hostilidad manifiesta. Será mejor que haga la maleta, dije finalmente. Pensaba coger el autobús de vuelta a Madrid mañana. ¿Ya te escapas?, preguntó Jimena. ¿No estás lista para jugar a ser granjera? Me mordí la lengua para no responder. Tengo que avisar en mi trabajo y recoger mi apartamento si voy a mudarme aquí. Ah, así que realmente vas a seguir con esta farsa, dijo Eduardo. Es lo que el tío Roberto quería. Lo que el tío Roberto quería, imitó Pablo. Lo que el tío Roberto quería, lo que el tío Roberto quería. ¿Y qué pasa con lo que queremos nosotros? ¿Qué pasa con lo que es justo? No tuve respuesta para eso. ¿Era justo? No estaba segura. Pero sabía que el tío Roberto tenía sus razones, y no podía descartar sus últimas voluntades simplemente porque fueran inconvenientes o inesperadas. Lo siento, dije, de forma inadecuada, y salí de la habitación. Arriba, en el pequeño dormitorio que siempre había sido mío durante las visitas, me senté en el borde de la cama, abrumada. Las paredes todavía estaban decoradas, con los mismos pósteres descoloridos de mi adolescencia. Un grupo de música que hacía mucho que había dejado de escuchar. Una película que una vez había significado todo para mí. El tío Roberto había conservado este espacio para mí, incluso cuando rara vez lo usaba. Unos suaves golpes interrumpieron mis pensamientos. Tía Margarita entró, con el rostro surcado por el agotamiento. No les hagas mucho caso, dijo, sentándose a mi lado. Están dolidos y sorprendidos. ¿Tú lo sabías?, pregunté. ¿Lo del testamento? Ella asintió lentamente. Roberto lo habló conmigo. Al principio no estaba de acuerdo con él, ¿pero qué? Pero luego observé cómo se comportaban todos cuando venían de visita. Siempre hablando de vender parcelas para construir, de convertir el hórreo en una especie de mercado de productos artesanales, ideas que le habrían roto el corazón a tu tío. Ellos veían signos de euro, no un hogar. Me miré las manos. Nunca quise interponerme entre nadie. No lo has hecho, dijo con firmeza. Roberto tomó su decisión, y Bao, entre tú y yo, fue la correcta. Me dio una palmadita en la rodilla. Descansa un poco. Las cosas se verán más claras por la mañana. Pero mientras yacía despierta esa noche, escuchando los crujidos y suspiros familiares del viejo caserío, supe que la claridad no traería la paz. Decidiera lo que decidiera, ya fuera honrar los deseos del tío Roberto o renunciar para preservar la armonía familiar, alguien saldría herido. Y el peso de esa decisión me oprimía como algo físico, haciéndome imposible dormir. La mañana llegó con una pálida luz solar filtrándose a través de las cortinas y el sonido, lejano de un tractor en los campos vecinos. Por un momento, olvidé los acontecimientos del día anterior, perdida en la familiar comodidad de despertar en esta habitación. Luego, la realidad volvió de golpe, y el nudo en mi estómago se apretó. Me vestí rápidamente con vaqueros y una camisa de franela, la única ropa práctica que había traído para el funeral, y bajé. El olor a café y a bacon me guió hasta la cocina, donde encontré a tía Margarita junto al fuego, volteando tortitas con destreza. Ahí estás, dijo, mirando por encima del hombro.
Empezaba a pensar que te quedarías dormida durante el desayuno. Perdona, no he dormido bien. Me serví una taza de café de la cafetera de puchero. El tío Roberto se había negado a cambiarla por una moderna, insistiendo en que nada superaba el sabor de ese café. ¿Dónde están todos? Jimena. Cogió el primer vuelo de vuelta a Sevilla esta mañana. Tenía pacientes que no podía cambiar de fecha. Jimena era pediatra, algo de lo que el tío Roberto siempre había estado inmensamente orgulloso. Pablo salió a correr. ¿Y Eduardo? Y dudó. Eduardo está en el despacho haciendo llamadas. A abogados, sin duda. Sorbí mi café, tratando de ignorar la sensación de conflicto inminente. «Siéntate», ordenó tía Margarita, deslizando un plato de tortitas hacia mí. «Tienes que comer». Obedecí, cortando la esponjosa pila sin mucho apetito. «Hoy volveré a Madrid», dije. «Necesito arreglar mis cosas allí antes de poder tomar ninguna decisión». Ella asintió, secándose las manos en el delantal. «Tiene sentido. Pero, Sofía, no dejes que te presionen para que renuncies a lo que Roberto quería que tuvieras». Jugueteé con las tortitas en mi plato. Quizás se equivocó. Quizás la finca debería ser para sus hijos. Roberto era muchas cosas, pero no se equivocaba con la gente. Tía Margarita se sentó frente a mí, sus ojos, tan parecidos a los del tío Roberto, fijos en mí, con una mirada firme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Antes de que pudiera responder, Pablo entró en la cocina, sonrojado por la carrera e irradiando una ira apenas contenida. «Buenos días», dijo secamente, dirigiéndose directamente al café. «Buenos días», respondió tía Margarita. «Hay tortitas, si quieres». Pablo gruñó en señal de asentimiento, sirviéndose café en una taza de viaje. «Voy al pueblo. Eduardo quiere reunirse con un amigo abogado suyo que está por la zona». «¿Un domingo?», enarcó una ceja. Tía Margarita. Al parecer, la influencia indebida no descansa los fines de semana. Me lanzó una mirada significativa. Dejé el tenedor. «Pablo, yo nunca he pedido nada de esto. Estoy tan sorprendida como tú». «Ah, ¿sí?», se giró para mirarme de frente. «Tú eres la que pasó tiempo con papá el verano pasado, llenándole la cabeza de Dios sabe qué». Le estaba ayudando en la finca. Hablamos de cultivos, del tiempo y de libros. Ni una sola vez hablamos de su testamento ni del futuro de la finca. Claro, bebió un sorbo de café. «Y se supone que tengo que creerme que mi padre, de la noche a la mañana, decidió dejar todo su legado a su sobrina en lugar de a sus propios hijos. La finca que ha estado en nuestra línea familiar directa durante generaciones». «Pablo», le advirtió tía Margarita, pero él la ignoró. «¿Sabes lo que creo?», continuó Pablo, acercándose. «Creo que viste a un anciano que empezaba a tener fallos de memoria, cuyos hijos estaban ocupados con sus propias vidas. Y te aprovechaste. Hiciste el papel de sobrina obediente durante unas semanas y, ¡zas!, te tocó el gordo». Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Eso no fue lo que pasó. «No. Entonces explícamelo, Sofía. Explícame por qué mi padre traicionaría así a sus propios hijos». «No lo sé», exclamé, la frustración desbordándose. «Todo lo que sé es lo que escribió en su carta, que pensaba que yo cuidaría de la tierra como él lo hizo». «Su carta», se burló Pablo. «La misteriosa carta que solo tú has visto. Qué conveniente. ¿Te gustaría leerla?», le reté. «Porque estaré encantada de enseñártela». Parpadeó, momentáneamente descolocado. «Sí, la verdad. Me gustaría». Subí las escaleras para coger la carta del bolsillo de mi chaqueta, con el corazón martilleándome en el pecho. Una parte de mí sabía que enseñarles la carta podría empeorar las cosas. Las palabras del tío Roberto no eran precisamente diplomáticas, pero estaba harta de que me acusaran de manipulación. Cuando volví a la cocina, Eduardo se había unido a Pablo y a tía Margarita. Levantó la vista de su móvil, con una expresión cuidadosamente neutra.
Pablo dice que tienes una carta de papá, dijo. Sí, se la tendí. Se la dejó al señor Perea para mí. Eduardo la cogió, desdoblando el papel con movimientos deliberados. Pablo leía por encima de su hombro, su rostro ensombreciéndose con cada línea. Cuando terminaron, Eduardo dobló cuidadosamente la carta y me la devolvió, con movimientos controlados pero con los ojos encendidos. Así que, dijo en voz baja, papá pensaba que no entendíamos lo que era el sacrificio o la responsabilidad, y que dábamos la tierra por sentada. Esas fueron sus palabras, no las mías, respondí guardando la carta. Y, sin embargo, estás aquí, dispuesta a aceptar todo lo que te da, sabiendo lo que sentía por sus propios hijos. Dudé. Todavía no he decidido nada. Oh, vamos, interrumpió Pablo. Claro que sí. Cualquiera aceptaría una finca y $250,000 si le cayera del cielo. No es por el dinero, dije, la frustración creciendo de nuevo. Es por respetar los deseos del tío Roberto. Sus deseos estaban equivocados, dijo Eduardo rotundamente. Se estaba haciendo viejo, amargándose porque no queríamos pasar nuestras vidas limpiando establos y plantando maíz. Nos castigó por tener nuestros propios sueños, y te utilizó a ti para hacerlo. Eso no es justo, protesté. El tío Roberto estaba orgulloso de todos vosotros. Presumía de vosotros constantemente. Eduardo, el abogado de éxito. Jimena, salvando vidas de niños. Pablo, dirigiendo su propio negocio. Pero no lo suficiente como para dejarnos nuestra herencia, murmuró Pablo. Tía Margarita, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Esto no nos lleva a ninguna parte. Sofía tiene todo el derecho legal a lo que Roberto le dejó. Si queréis impugnar el testamento, es vuestra decisión, pero no os quedéis en mi cocina acusándola de manipulación. Mamá, no puedes estar de acuerdo con esto, en serio, dijo Eduardo, volviéndose hacia ella. Lo que a mí me parezca bien no importa. Fue la decisión de vuestro padre. Una decisión que tomó cuando era vulnerable y estaba solo, argumentó Eduardo. Todos estábamos ocupados con nuestras vidas, sí, pero eso no significa que no lo quisiéramos o que no mereciéramos nuestra herencia. Nadie dice que no lo quisierais, intervine. Pero el tío Roberto tomó su decisión y tú te apuntas encantada, terminó Pablo, aprovechándote de una familia de luto. Ya basta, dijo tía Margarita bruscamente. Pablo, Eduardo, entiendo que estéis enfadados, pero esta hostilidad no ayuda a nadie. El teléfono de Eduardo sonó y contestó, saliendo de la cocina. Pablo continuó mirándome fijamente, con los puños apretados. Tengo que hacer la maleta, le dije en voz baja a tía Margarita. ¿A qué hora sale el autobús para Madrid? No hace falta que cojas el autobús, respondió ella. Puedes llevarte la camioneta de Roberto. Ahora es tuya, de todos modos. Pablo hizo un sonido de asco y salió de la cocina. Oí la puerta principal cerrarse de un portazo un momento después. Lo siento, le dije a tía Margarita, sintiéndome completamente agotada. Nunca quise que esto pasara, no. Ella negó con la cabeza. No es culpa tuya. Están dolidos y buscan a alguien a quien culpar. Dales tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Como si el tiempo pudiera hacer que mis primos entendieran la decisión de su padre o me aceptaran como la nueva dueña de la casa de su infancia. Arriba, empaqué mis pocas pertenencias con movimientos mecánicos. A través de la ventana, podía ver a Pablo y Eduardo en el camino de entrada, con las cabezas juntas en una intensa conversación. De vez en cuando, uno de ellos señalaba hacia la casa o los campos de más allá, su lenguaje corporal irradiando frustración e ira. La realidad de mi situación se cernió sobre mí como un pesado manto. Si aceptaba el legado del tío Roberto, sería para siempre la villana en la historia de mis primos, la intrusa que les robó su herencia. Si lo rechazaba, estaría despreciando las últimas voluntades del tío Roberto, su fe en mí, su
confianza en que cuidaría la tierra que amaba. Parecía no haber ningún camino que no condujera al dolor y a las relaciones rotas. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, me di cuenta de que el tío Roberto me había dejado algo más que una finca y dinero. Me había dejado una elección imposible. El viaje de vuelta a Madrid en la vieja camioneta Ford del tío Roberto fue surrealista. La camioneta olía a él, una mezcla de tabaco de pipa, colonia masculina y ese vago aroma a tierra que se adhiere a cualquiera que trabaje el campo. La radio solo sintonizaba emisoras locales que se desvanecían en estática a medida que me alejaba de Asturias. No me importó el silencio, me daba espacio para pensar. La lluvia comenzó a caer. Mientras cruzaba la frontera de la Comunidad de Madrid, un suave golpeteo contra el parabrisas que encajaba con mi estado de ánimo melancólico. Para cuando llegué a las afueras de Madrid, se había convertido en un aguacero en toda regla, de esos que te hacen preguntarte por qué alguien elegiría vivir en el centro. Navegué por las calles familiares hasta mi apartamento en Malasaña, sintiendo la camioneta enorme y fuera de lugar entre los coches compactos y los ciclistas. Mi apartamento me recibió con su familiar pequeñez. Un dormitorio con apenas espacio para una cama y una cómoda, una sala de estar que hacía las veces de comedor y una cocina donde no podía abrir la puerta del frigorífico sin golpear la encimera de enfrente. Después de la amplitud del caserío, parecía una casa de muñecas. Dejé mi bolso en el suelo y me desplomé en el sofá, el agotamiento golpeándome de repente. Los acontecimientos de la última semana se repetían en mi mente. El funeral del tío Roberto, la impactante lectura del testamento, la ira de mis primos, el apoyo silencioso de tía Margarita. Intenté imaginar cómo sería mi vida si aceptaba la herencia. ¿Yo, una granjera? La idea era a la vez aterradora y extrañamente atractiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi jefe de la librería. Siento lo de tu tío. Tómate todo el tiempo que necesites. Te cubrimos. David era un buen tipo, comprensivo en momentos de crisis. Pero si decidía mudarme a Asturias, no solo dejaría mi trabajo, sino toda mi vida en Madrid. Mis noches de trivial en la taberna del Mine irlandés, mis turnos de voluntariado en el refugio de animales local, mis carreras de los sábados por la mañana a lo largo del Manzanares. Pedí comida tailandesa a domicilio y la comí directamente del envase, cambiando de canal sin prestar atención a nada. Siguió una noche inquieta, mis sueños llenos de voces discutiendo y campos que se extendían infinitamente en todas direcciones. La mañana llegó sin más claridad que la noche anterior. Me duché y me vestí, y luego hice algo que había estado posponiendo. Llamé a mi mejor amiga, Mía. «Vaya, mira quién ha vuelto de entre los muertos», respondió al segundo tono. «Empezaba a pensar que te habías caído por un barranco en Asturias». «Perdona el silencio», dije, acomodándome de nuevo en el sofá. «Ha sido complicado. Los funerales suelen serlo. ¿Cómo lo llevas?» Respiré hondo y se lo conté todo. La herencia, las reacciones de mis primos, la decisión imposible a la que me enfrentaba ahora. Mía escuchó sin interrumpir. Una hazaña poco común para alguien que normalmente tenía una opinión antes de que hubieras terminado la frase. «Joder», dijo cuando finalmente terminé. «¿Tu tío te dejó toda la finca? No me extraña. Que tus primos estén cabreados». «Gracias por la compasión», murmuré. «Solo digo que es algo gordo. Si mis padres le dejaran todo a mi prima Bea en lugar de a mí, probablemente le prendería fuego a algo. No ayudas, Mía». «Perdón, perdón». Hizo una pausa. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé». Me froté las sienes, sintiendo que se formaba un dolor de cabeza. A una parte de mí piensa que debería simplemente cederles todo y marcharme, mantener la paz. ¿Y la otra parte? Dudé. La otra parte siente que estaría traicionando al tío Roberto si hiciera eso. Él confió en mí para algo que le importaba. «Entonces no renuncies a ello», dijo Mía simplemente.
No es tan simple. No has visto lo enfadados que están. Eduardo ya está hablando con abogados para impugnar el testamento. Pues que lo haga, por lo que me has contado. Tu tío se cubrió las espaldas. Puede que te arrastren a una batalla legal, pero probablemente no ganarán. Gemí. ¿Te imaginas la cena de Navidad después de derrotarlos en los tribunales? Mía resopló. Sí, podría ser un poco incómodo pasar el turrón. Hablamos un rato más, Mía ofreciendo su particular tipo de consejo directo mientras yo intentaba ordenar mis enmarañados sentimientos. Después de colgar, decidí que necesitaba aire. Cogí mi chaqueta y salí a la fresca mañana de primavera. Mi barrio estaba cobrando vida con el bullicio familiar del fin de semana. Parejas paseando perros, padres empujando carritos, la cola en la cafetería local desbordándose por la acera. Me uní a la cola, ansiando cafeína para despejar, mi mente nublada. Sofía, Sofía. Me giré para ver a Miguel, mi vecino del piso de abajo, corriendo hacia mí. Miguel era un estudiante de posgrado en la Complutense, estudiando ciencias ambientales, perpetuamente cafeinado y entusiasta con todo lo verde. Me pareció que eras tú, dijo, un poco sin aliento. ¿Qué tal el funeral? Perdón, eso ha sonado mal. Solo quería decir... No pasa nada, le aseguré. El funeral fue un funeral, triste pero bonito, supongo. Claro, por supuesto. Se puso en la cola detrás de mí. Regué tus plantas como me pediste, aunque la cinta parece un poco mustia. Gracias por hacerlo, te lo agradezco. De nada. Ah, y tienes el correo en la encimera de la cocina. Nada emocionante, excepto quizás una carta del ayuntamiento. Parecía oficial. Charlamos sobre cosas mundanas, su tesis, una fuga de agua en nuestro edificio, un nuevo restaurante etíope que había abierto a la vuelta de la esquina. Se sentía surrealistamente normal después del tifón emocional de Asturias. De vuelta en mi apartamento, encontré el sobre de aspecto oficial que Miguel había mencionado. Era de la empresa municipal de la vivienda y suelo, informándome de que mi edificio de apartamentos había sido comprado por una promotora y sería convertido en pisos de lujo. Los residentes teníamos 6 meses para mudarnos. Me quedé mirando la carta, una extraña risa burbujeando en mi garganta. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor. Justo cuando estaba angustiada por si debía dejar mi vida en la ciudad por una finca en Asturias, Madrid me estaba, en esencia, echando. Mi teléfono sonó. El nombre de tía Margarita apareció en la pantalla. Sofía, dijo cuando contesté, su voz tensa. Siento molestarte, pero las cosas se están complicando aquí. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa? Eduardo y Pablo se han estado reuniendo con abogados. Ya no solo hablan de impugnar el testamento, están planeando argumentar que Roberto era mentalmente incompetente cuando lo revisó. Eso es ridículo, protesté. El tío Roberto estaba perfectamente lúcido. Tú y yo lo sabemos, pero están decididos. Bajó la voz. Y eso no es todo. El marido de Jimena, Diego, ha estado investigando la venta de parcelas a promotoras. Actúan como si ya hubieran ganado. Un destello de ira me recorrió, sorprendente en su intensidad. No pueden hacer eso. Legalmente, no. La propiedad es tuya pendiente de la testamentaría. Pero están haciendo planes, haciendo llamadas. La oí respirar de forma entrecortada. Odio presionarte más, Sofía, pero creo que tienes que volver pronto, hacer notar tu presencia, demostrarles que te tomas en serio esta herencia. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, el aviso de desalojo todavía en mi mano, la vida que había construido y que de repente parecía disolverse a mi alrededor. Estaré allí mañana, dije, una nueva resolución endureciendo mi voz. ¿Y tía Margarita? Diles que no se pongan a medir las cortinas todavía. No. Voy a renunciar a la finca sin luchar. Al colgar, me di cuenta de que había tomado una decisión.
no por pura obligación a los deseos del tío Roberto, ni por codicia por la propiedad o el dinero, sino porque algo fundamental había cambiado dentro de mí. La idea de que las promotoras parcelaran la tierra que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones, de que casas de lujo reemplazaran los campos donde había jugado de niña, me llenó de una feroz protección que no sabía que poseía. Pasé el resto del día haciendo arreglos, pidiendo una excedencia en la librería, empacando ropa y, lo esencial, llamando a Mía para explicarle mi repentina partida. Al anochecer, mi coche estaba cargado, mis plantas relegadas al cuidado de Miguel y mi mente decidida. Mañana volvería a Asturias no como una heredera confundida, sino como la legítima dueña de la finca Miranda, lista para defender lo que era mío. Llegué al largo camino de grava de la finca Miranda al 1900 atardecer del día siguiente. La luz del sol se colaba entre los arces que bordeaban el acceso, proyectando sombras moteadas sobre el capó de la camioneta del tío Roberto. Todo parecía igual que cuando me fui. El caserío blanco con su amplio porche, el hórreo rojo, necesitado de una nueva capa de pintura, los campos extendiéndose hacia las montañas, pero todo había cambiado. Ya no era solo la finca de mi tío, era mía. Mientras aparcaba junto al Subaru de tía Margarita, me fijé en dos vehículos desconocidos, un elegante Audi negro que gritaba «abogado» y un BMW SUV plateado que reconocí como el de Jimena. Así que estaban todos aquí. Bien, mejor enfrentarlos a todos juntos que uno por uno. Tía Margarita debió de oír la camioneta, porque apareció en el porche antes de que yo hubiera siquiera cogido mi bolso del asiento trasero. Su rostro se relajó con visible alivio cuando me vio. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo, bajando corriendo los escalones para abrazarme. El ambiente ha estado tenso. «¿Qué está pasando?», pregunté, devolviéndole el abrazo. Bajó la voz. «Han traído a su abogado, Tomás Villalobos. Es un viejo amigo de la Universidad de Eduardo. Están en el comedor repasando alguna estrategia». Me erguí. «Entonces supongo que ahí es donde voy». Sofía me agarró del brazo. «Intenta mantener la calma. Están diciendo cosas que no sienten». Asentí, aunque la resolución que me había traído de vuelta a Asturias no había disminuido. Entramos juntas en la casa, los olores familiares a cera de muebles y a los saquitos de lavanda de tía Margarita envolviéndome como una bienvenida. Desde el comedor llegaba el murmullo bajo de voces, que se detuvo bruscamente cuando aparecimos en el umbral. 5 rostros se volvieron hacia mí. Eduardo, Pablo, Jimena, un hombre que supuse era el marido de Jimena, Diego, y otro hombre con un traje impecable que tenía que ser el abogado, Tomás. Había papeles esparcidos por la mesa del comedor, algunos con notas adhesivas de color amarillo brillante. «Vaya, mira quién ha vuelto», dijo Eduardo, reclinándose en su silla. «Pensaba que ya estarías camino de las Bermudas, gastando el dinero de papá». Ignoré la pulla. «Hola, a todos. Veo que habéis estado ocupados». El abogado se levantó y me tendió la mano. «Tomás Villalobos, no creo que nos hayan presentado». Le estreché la mano brevemente. «Sofía Miranda, la dueña de esta finca». «Eso está por ver», respondió con suavidad, señalando los papeles. «Hemos estado revisando algunas pruebas preocupantes sobre el estado mental de su tío, en los meses previos a que cambiara su testamento. El tío Roberto se sometió a una evaluación psiquiátrica cuando actualizó su testamento», repliqué. «El señor Perea dijo que está todo documentado. Las evaluaciones pueden ser influenciadas», dijo Tomás, «especialmente cuando el paciente sabe lo que está en juego». Jimena, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Encontramos sus registros de medicación, Sofía. Papá tomaba varios medicamentos para su afección cardíaca, que mencionan la confusión y el juicio alterado como efectos secundarios. Llevaba años tomando esos medicamentos», señalé. «No afectaron su juicio de repente hace 6 meses». Pablo resopló. «Qué casualidad, ¿no? Justo después de que pasaras ese verano aquí, ayudando». Dejé mi bolso con deliberada «Calma. Entiendo que estéis enfadados.
Pero convertir esto en una batalla legal no traerá de vuelta al tío Roberto, y no cambiará lo que él quería. Lo que él quería, repitió Diego, hablando por primera vez. Era un hombre alto, con el pelo cuidadosamente peinado y el aire confiado de alguien acostumbrado a salirse con la suya. ¿Y qué hay de lo práctico? Este lugar es un pozo sin fondo. La maquinaria es arcaica, el hórreo necesita reparaciones estructurales, y el sistema de riego es una broma. Es imposible que lleves esta finca tú sola. No pretendo hacerlo todo yo sola, respondí. Pienso aprender de la gente que ha estado trabajando esta tierra junto al tío Roberto durante años, como Benigno Herrero y los hermanos Jiménez. «Bah, ¿los temporeros?», rió Jimena. «Apenas son agricultores. La mayoría son solo gente del pueblo que se saca un dinero extra». Su desdén por los hombres que habían ayudado al tío Roberto a mantener la finca en funcionamiento durante décadas encendió mi ira. Y saben más de esta tierra que cualquiera de nosotros. El tío Roberto confiaba en ellos, y yo también. Esto es una pérdida de tiempo, intervino Eduardo, recogiendo algunos papeles. El caso es, Sofía, que vamos a impugnar el 1900 testamento. Tenemos motivos legítimos y pensamos seguir adelante, Y mientras tanto, añadió Diego, creemos que tiene sentido explorar opciones para la propiedad, por si acaso. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté. Aunque ya lo sabía. Diego sacó una carpeta brillante y la abrió sobre la mesa. Dentro había representaciones de lo que parecía una urbanización de lujo. Urbanización Mirador de los Picos. 25 chalets de lujo en parcelas de 2 hectáreas, con el caserío original convertido en un club social y centro comunitario. Me quedé mirando las imágenes, una furia fría creciendo en mi interior. En su futuro imaginado, los campos donde generaciones de Mirandas habían cultivado serían reemplazados por céspedes bien cuidados rodeando enormes chalets. El bosque, donde había jugado de niña, sería talado para construir piscinas y pistas de tenis. No, dije con firmeza. Absolutamente no. Sé razonable, Sofía, suplicó Jimena. Esta finca no ha dado beneficios reales en una década. Papá era demasiado terco para admitirlo, pero básicamente la mantenía a pérdidas, complementando con su pensión. Eso no significa que la vendamos a promotoras, argumenté. Significa que tenemos que encontrar una forma mejor de gestionarla. ¿Tenemos?, repitió Pablo. Aquí no hay tenemos, Sofía. Lo dejaste claro cuando aceptaste el loco legado de papá. Tía Margarita, que había permanecido en silencio durante este intercambio. Finalmente, habló. Ya basta, todos. A Roberto le daría vergüenza ver a su familia destrozándose así. Mamá, con todo el respeto, papá empezó esto cuando dejó a sus propios hijos fuera de su herencia, dijo Eduardo. Sofía podría terminarlo ahora mismo haciendo lo correcto y compartiendo la propiedad. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Por un momento lo consideré. Quizás esa era la solución, dividir la finca en 4 partes y acabar con el asunto. Pero sabía lo que pasaría entonces. Jimena vendería su parte inmediatamente. Pablo aguantaría un tiempo, antes de hacer lo mismo. Eduardo podría conservar su porción más tiempo, pero al final, las consideraciones prácticas ganarían. La finca sería desmantelada pieza por pieza hasta que no quedara nada del legado del tío Roberto. No puedo hacer eso, dije en mi voz baja. No lo haré. Entonces no nos dejas otra opción, interpuso Tomás, recogiendo sus papeles. Presentaremos nuestra demanda para impugnar el testamento el lunes a primera hora. Adelante, respondí, encontrando fuerza en mi convicción. Pero mientras vosotros presentáis papeles, yo estaré aquí, gestionando esta finca exactamente como el tío Roberto habría querido. Pablo se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Arruinarás este lugar en menos de un año. Quizás, reconocí.
Pero ese será mi error, no el vuestro. «Esto no ha terminado», advirtió Eduardo mientras empezaban a recoger sus cosas. Ni de lejos. Salieron uno por uno, Tomás con un asentimiento profesional, Jimena sin mirarme a los ojos, Pablo con una última mirada de ira. Diego se detuvo en el umbral. «Mi oferta sigue en pie», dijo, golpeando la carpeta de los planos de la urbanización. «Cuando la realidad se imponga y te des cuenta de que esto te viene grande, llámame». Luego se fueron. El sonido de las puertas de los coches al cerrarse y los motores al arrancar llenando el repentino silencio de la casa. Tía Margarita se dejó caer en una silla, con aspecto agotado. «Bueno», dijo después de un momento, «podría haber ido peor». Reí a mi pesar. «¿Cómo exactamente?» «Nadie ha tirado nada». Sonrió débilmente. Roberto una vez le tiró una jarra de té helado a su hermano durante una discusión sobre cercar el pasto del norte. Me uní a ella en la mesa, de sunto, repente exhausta. «Ahora me odian de verdad, ¿no?» «No te odian», suspiró. «Están enfadados y dolidos y buscan a alguien a quien culpar. Con el tiempo, puede que entren en razón». «¿Y si no lo hacen?», pregunté. «¿Y si llevan esto a los tribunales y nos arrastran a todos por una batalla legal?» «Entonces lo afrontaremos», dijo simplemente. «Roberto creía en ti, Sofía. Yo también creo en ti». Su fe me dio firmeza. Por primera vez desde que volví a la finca, me permití mirar de verdad el comedor. La mesa de roble marcada donde habíamos compartido innumerables comidas. La vitrina llena de la vajilla de boda de mi abuela. Las acuarelas de paisajes que el tío Roberto había pintado durante una breve fase artística en sus 60. Esto no era solo una propiedad, era historia. Nuestra historia. «Necesito aprenderlo todo», dije, la determinación reemplazando mi fatiga. Sobre los cultivos, la maquinaria, las finanzas, todo. Tía Margarita asintió con aprobación. Roberto llevaba registros meticulosos. Su despacho está arriba. Todo lo que necesitas debería estar allí. Y tengo que hablar con Tom Benigno Herrero mañana, continué, haciendo una lista mental. Él sabe más de este lugar que nadie, excepto el tío Roberto. «Estará aquí al amanecer», advirtió. «Ese hombre no cree en eso de dormir hasta tarde, Malcolm». «Entonces yo tampoco», decidí. «Ya no». Mientras la tarde caía sobre la finca, proyectando largas sombras sobre los campos, me quedé en el porche viendo el sol ocultarse tras las montañas. Lo que viniera después, batallas legales, distanciamiento familiar, el enorme desafío de dirigir una finca sin experiencia, lo afrontaría. Porque de pie allí, sintiendo las tablas, desgastadas del porche bajo mis pies y la suave brisa asturiana en mi cara, entendí algo esencial. El tío Roberto no me había dejado una carga. Me había dejado un propósito. Fiel a la palabra de tía Margarita, Benigno Herrero llegó justo cuando las primeras vetas rosadas del amanecer pintaban el cielo. Yo ya estaba despierta, habiendo pasado la mitad de la noche estudiando los meticulosos diarios de la finca del tío Roberto, tratando de absorber décadas de conocimiento agrícola en horas. Tenía los ojos cansados, pero la mente afilada por el propósito. Oí la furgoneta de Benigno antes de verla. El traqueteo distintivo de su vieja C15, que el tío Roberto solía decir que se podía oír desde 3 campos de distancia. Serví una taza de café extra y salí al porche justo cuando él se bajaba del asiento del conductor, con una gorra gastada del Real Oviedo calada sobre su rostro curtido. «Buenos días, señorita Sofía», saludó, caminando hacia la casa con el paso fácil de un hombre que había pasado su vida caminando por esos campos. Benigno había estado trabajando con el tío Roberto desde antes de que yo naciera, primero como jornalero y luego como algo más parecido a un socio. «He oído que habías vuelto». «Las noticias vuelan», respondí, entregándole la taza de café. «Pueblo pequeño». Aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. «Tu tía me llamó anoche. Dijo que quizás necesitabas un poco de orientación».
En eso es quedarse corto. Señalé las mecedoras del porche. He heredado una finca que no sé cómo gestionar. Unos primos que creen que manipulé a su padre y, al parecer, una demanda en camino para el lunes. Benigno acomodó su gran cuerpo en una de las sillas, la madera crujiendo en una protesta familiar. Roberto me advirtió que podría haber problemas. Bebió un sorbo de café. Dijo que sus hijos no entenderían por qué hizo lo que hizo. ¿Te lo explicó a ti?, pregunté, sentándome en la silla de al lado. No hizo falta. Benigno. Contempló los campos cubiertos de niebla. He visto crecer a esos tres. Buena gente a su manera, pero a ninguno le gustaba mancharse las manos de tierra si podían evitarlo. No como a ti. Casi me reí. Soy una dependienta de librería de Madrid, Benigno. Mi experiencia en jardinería se limita a unas pocas macetas en el alféizar de mi ventana. Puede ser, pero Roberto vio algo en ti. Dijo que tenías la mirada adecuada. ¿La mirada adecuada? Para ver lo que importa. Dejó su taza en la barandilla del porche. Bueno, ¿quieres una verdadera lección sobre esta finca o quieres quedarte aquí sentada charlando todo el día? Durante las siguientes horas, Benigno me llevó a lo que él llamó el verdadero recorrido por la finca Miranda. No los senderos pintorescos que los visitantes podrían recorrer, sino el corazón funcional de la operación. Los sistemas de riego que necesitaban atención constante, la composición del suelo de los diferentes campos, el tractor caprichoso que solo arranca si le hablas con cariño. Caminamos por los límites donde los jabalíes habían estado rompiendo las cercas. Examinamos el manzanar donde varios árboles mostraban signos de enfermedad y evaluamos el tejado del hórreo que necesitaría ser reemplazado antes del invierno. Benigno hablaba y yo escuchaba, tratando de absorber cada detalle, cada pizca de sabiduría ganada a través de décadas de trabajo duro. Este campo de aquí, dijo Benigno mientras nos deteníamos al borde de una vasta extensión de tierra, recientemente arada pero aún sin plantar. Roberto planeaba probar una nueva rotación de cultivos este año. Quería plantar variedades de trigo autóctono en lugar del maíz habitual. Saqué el pequeño cuaderno que había empezado a llevar y tomé notas. ¿Por qué el cambio? Mercado especializado. Mejores precios, menos competencia de las grandes explotaciones comerciales. Llevaba todo el invierno investigándolo. Mientras Benigno continuaba explicando el potencial de los cereales tradicionales, me di cuenta de que algo estaba cambiando dentro de mí. La abrumadora ansiedad de la herencia estaba siendo reemplazada gradualmente por otra cosa. Curiosidad, interés, incluso emoción. Estos no eran solo campos, eran posibilidades. No solo tierra, sino un sistema vivo que respondía al cuidado y al conocimiento. A media tarde, mis botas estaban cubiertas de barro, mis vaqueros sucios en las rodillas de examinar muestras de suelo y mi cuaderno lleno de información garabateada apresuradamente. Benigno me había presentado a los hermanos Jiménez, Ramón y Marcos, que se encargaban de la mayor parte del mantenimiento de la maquinaria, y a Elena Vázquez, que gestionaba la pequeña tienda de la finca que vendía productos de la huerta, miel y sidra a los lugareños y turistas. «Tienes buena gente aquí», me dijo Benigno mientras caminábamos de regreso a la casa. Todos respetaban a Roberto. Te darán una oportunidad a ti también, si estás dispuesta a trabajar. Lo estoy, dije, sorprendiéndome a mí misma de lo mucho que lo sentía. Al acercarnos a la casa, vi un coche en el camino de entrada, y no uno de los vehículos de mis primos, sino una berlina práctica que no reconocí. Benigno frunció el ceño. Ese es el coche de Tomás Villalobos, el abogado. Se me apretó el estómago. ¿Qué hace aquí de nuevo tan pronto? Benigno se encogió de hombros. Solo hay una forma de averiguarlo. Dentro, encontramos a Tomás sentado en la mesa de la cocina con tía Margarita, con papeles extendidos entre ellos. Ambos levantaron la vista cuando entramos. Sofía, dijo tía Margarita, en tono neutro. El señor Villalobos tiene una propuesta. Me lavé las manos en el fregadero, tomándome mi tiempo, ordenando mis pensamientos. Benigno murmuró algo sobre ir a ver el gallinero,
y desapareció por la puerta trasera, dándonos privacidad. «Señor Villalobos», dije, finalmente girándome para encarar al abogado. Pensé que ayer habíamos dicho todo lo que había que decir. «Nuevos acontecimientos», replicó, ajustándose las gafas. «¿Puedo hablar con franqueza?» Asentí, sacando una silla frente a él. Sus primos están decididos a impugnar el testamento. Creen que tienen un caso sólido basado en el historial médico de su tío y la naturaleza inusual de su legado. Golpeó un documento frente a él. Sin embargo, los litigios son caros, consumen tiempo y, francamente, son desagradables. Para todos los implicados, soy consciente, dije con cautela. ¿Cuál es su propuesta? Un acuerdo. Deslizó un documento sobre la mesa. Jimena, Eduardo y Pablo están dispuestos a retirar su impugnación al testamento bajo ciertas condiciones. Reconocerían su herencia de la casa principal, el hórreo y 8 hectáreas circundantes. Las 42 hectáreas restantes se dividirían a partes iguales entre los 4. Examiné el documento, el corazón hundiéndoseme. Las 8 hectáreas que me permitían quedarme incluían las partes de la finca que requerían más mantenimiento y generaban menos ingresos. Las 42 hectáreas que querían repartir incluían las mejores tierras de cultivo, la pumarada y el bosque virgen que lindaba con el Parque Nacional, un terreno de primera para la urbanización de lujo de Diego. «Esto no es un acuerdo», dije, empujando el papel hacia él. «Es una estrategia para conseguir exactamente lo que quieren pareciendo razonables». Tomás suspiró. «Sofía, entiendo su postura, pero por favor, considere la realidad. No tiene experiencia en la gestión de una finca. Solo los compromisos financieros. Soy consciente de los desafíos», interrumpí. «He pasado todo el día aprendiendo sobre ellos». «Y un día no te convierte en agricultora», señaló. «No, pero es un comienzo». Me levanté. «Por favor, dígale a mis primos que no estoy interesada en su oferta». Recogió sus papeles con una expresión de resignación. «No se lo tomarán». «Bien». «Estoy empezando a pensar que no se toman nada bien», repliqué. Después de que Tomás se fuera, tía Margarita se volvió hacia mí con una ceja levantada. «¿De verdad vas a luchar contra ellos por esto? ¿No eres tú la que...?» Me dijo que no dejara que me presionaran para renunciar a lo que el tío Roberto quería que tuviera. Sí, admitió. Pero tampoco quiero ver a esta familia destruida por una batalla judicial. Me dejé caer de nuevo en mi silla, de repente agotada. ¿Qué quieres que haga? ¿Ceder? ¿Dejar que parcelen la finca hasta que no quede? ¿Nada de lo que el tío Roberto construyó? No, dijo pensativa. Pero quizás haya otra manera. Antes de que pudiera explicarse, la puerta trasera se abrió y Benigno regresó, seguido por Ramón y Marcos Jiménez. Los hermanos parecían incómodos, con las gorras en las manos. ¿Todo bien?, pregunté. Ramón, el mayor de los dos, se aclaró la garganta. Y nos hemos enterado de la situación. Benigno nos ha puesto al día. Marcos asintió. Solo queríamos que supieras que estamos contigo, señorita Sofía. Hemos trabajado esta tierra junto al señor Roberto durante 15 años. No nos parece bien que la dividan para hacer chalets. Podemos ayudarte, añadió Ramón. Enseñarte lo que necesites saber. Si te quedas, claro. Su apoyo me pilló por sorpresa, un nudo formándose en mi garganta. Gracias. Significa mucho para mí, después de que se fueran, prometiendo volver al amanecer del día siguiente para empezar a plantar el campo del este. Tía Margarita me lanzó una mirada de complicidad. ¿Ves? No estás sola en esto. Esa noche me senté en el despacho del tío Roberto, mi despacho ahora, supongo, continuando mi educación a través de sus detallados registros. Horarios de mantenimiento de la maquinaria agrícola, rendimientos de los cultivos, patrones climáticos, precios de mercado. Lo había documentado todo con precisión. Entre los libros de contabilidad, encontré una carpeta etiquetada como Planes Futuros.
Dentro había artículos sobre prácticas de agricultura sostenible, requisitos de certificación ecológica, iniciativas de agroturismo y algo llamado colaboraciones de la huerta a la mesa. El tío Roberto había estado investigando formas de hacer la finca más viable, más conectada con los mercados modernos y las preferencias de los consumidores. No se había quedado anclado en el pasado, había estado planeando para el futuro, un futuro que ahora esperaba que yo creara. Estaba tan absorta en estos descubrimientos que casi no oí el sonido de un coche en el camino de entrada. Al mirar, por la ventana, me sorprendió ver a Jimena bajando sola de su BMW. Mi primer instinto fue prepararme para otra confrontación, pero algo en su postura, menos rígida, más insegura, me hizo detenerme. La recibí en la puerta principal antes de que pudiera llamar. Por un momento, nos quedamos mirándonos, la tensión entre nosotras palpable pero de alguna manera diferente a la de antes. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Solo, nosotras. Dudé, y luego me hice a un lado para dejarla entrar. Estaba preparando un té. ¿Quieres? Asintió, siguiéndome a la cocina, donde tía Margarita ya estaba preparando una tetera de Earl Grey. Le lanzó a Jimena una mirada interrogante, pero no dijo nada mientras sacaba 3 tazas. «Os dejaré para que habléis», dijo, pero Jimena negó con la cabeza. «Quédate, mamá, por favor». Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, el ritual familiar de servir el té dándonos a todos algo en lo que concentrarnos además de la incomodidad de la situación. Finalmente, Jimena habló. «He estado pensando en la carta de papá», dijo en voz baja, «en lo que escribió sobre que dábamos la tierra por sentada. Esperé, sintiendo que había más. No estaba del todo equivocado», continuó, mirando fijamente su taza. «No he pasado más de unos pocos días aquí seguidos en años. Cuando Diego y yo venimos, siempre estoy contando las horas para poder volver a Sevilla. Este lugar», hizo un gesto vago, «siempre lo he sentido más como la obsesión de papá que como mi hogar. Pero sigues luchando por él», señalé. «¿Lo hago?», levantó la vista con expresión preocupada. «¿O estoy luchando porque es lo que Eduardo y Pablo esperan? ¿Porque siento que debería querer algo que ha estado en nuestra familia durante generaciones?» Sacudió la cabeza. «Ya no lo sé». «¿Qué quieres decir, Jimena?», preguntó tía Margarita con dulzura. Jimena respiró hondo. «Quiero decir que no estoy segura de querer formar parte de esta batalla legal. No estoy segura de querer un trozo de tierra que nunca usaré y que en realidad no me importa. Y no estoy segura de querer destruir lo que queda de nuestra familia por ello». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras, inesperadas y transformadoras. En ese momento, vi un camino hacia adelante, no una resolución completa, quizás, pero un primer paso hacia algo mejor que un amargo litigio. «¿Y si?», dije lentamente, «encontráramos una manera de honrar lo que el tío Roberto quería y al mismo tiempo reconocer vuestra conexión con este lugar? No dividiendo la tierra, sino manteniéndola entera mientras encontramos un papel para cada uno de vosotros, si queréis uno». Jimena me miró con cauto interés. «¿Qué tipo de papel?». «Aún no lo sé», admití. Pero el tío Roberto tenía planes para esta finca, ideas para hacerla sostenible y relevante. Quizás haya una manera de incluiros a todos en esa visión, en vuestros propios términos. Por primera vez desde la muerte del tío Roberto, vi una sonrisa genuina asomar a los labios de Jimena. «Eduardo y Pablo no serán fáciles de convencer». «Probablemente no», acepté. «Pero es un comienzo». Mientras las 3 seguíamos hablando, esbozando posibilidades y reconociendo desafíos, sentí que algo cambiaba en la atmósfera del viejo caserío. El camino por delante todavía era incierto, lleno de conflictos potenciales y conversaciones difíciles. Pero por primera vez pude imaginar un futuro en el que la finca Miranda no nos dividiera, sino que se convirtiera en el terreno común donde podríamos encontrar el camino de vuelta a ser una familia.